Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo ha ido hasta ahora el viaje? ¿Bien? Estamos aplicándolo a lo psicológico, ¿eh? Estamos usando astrología aplicada, esto es astrología humanística, a la astrología como una herramienta simbólica poderosa para representarnos, para transparentar el misterio del viaje de la conciencia. El misterio del desarrollo psicológico personal, y en esta segunda parte vamos a ver del desarrollo psicológico transpersonal. Y hablamos de los tres planetas transpersonales o transsaturninos, que están más allá de Saturno en la escala astronómica. Urano, Neptuno y Plutón. Y cuando empecemos a definir las funciones uraniana, neptuniana y plutoniana, vamos a ver que esos verbos no van a ser cómodos a la experiencia del yo, a la experiencia de la identidad personal. Recordemos, estas funciones no tienen el sentido de colaborar con esta estructuración, sino por el contrario, de liberar a la conciencia de quedar cristalizada en el yo, quedar cristalizada, fija en esta estructuración, que habiendo sido necesaria, a este momento del viaje se manifiesta insuficiente. Urano, que era el dios de los cielos, el símbolo de Urano. Aquí la pregunta de la amiga nos hizo recordar que estamos trabajando con símbolos, no con conceptos rígidos o que puedan ser demostrados intelectualmente, racionalmente. Son símbolos, son imágenes. La imagen simbólica de Urano simboliza, para presentar la cara bonita diríamos, la libertad y la creatividad. Si yo defino Urano como libertad y creatividad, todos compramos, porque todos queremos ser libres y creativos. Sin embargo, no es la libertad y creatividad de este personaje, sino que este personaje acepte reconocerse en la libertad y creatividad del cosmos. La creatividad del cosmos para este personaje va a representar incertidumbre, imprevisibilidad, por lo tanto riesgo. Urano, la función uraniana del psiquismo, nos recuerda que estamos sujetos a la incierta e imprevisible creatividad del universo. Esto es que más allá de todos nuestros planes, por más que cuenten con una construcción de excelencia, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, sin que este personaje tenga la mínima chance de preverlo. Gracias. Muy bien. ¿Ha estado de acuerdo conmigo? Yo por mí déjalo, ¿eh? Sí. No se puede. Ah, no se puede, perdón. Urano lo vincularemos, para esta estructuración será incertidumbre y por lo tanto va a estar muy ligado a una angustia. A la angustia de no poder pertenecer a una forma segura definitiva. Este va a ser el planeta de la inseguridad. Aunque va a afectar a todo el sistema, Urano se las va a agarrar con este eje fundamentalmente, con el eje Saturno-Luna, con la identidad por pertenencia.
esta oferta de Urano a que nos sintamos pertenecientes al cosmos va a obligar a que nos sintamos huérfanos de estructura personal. Si estamos cerrados en nuestra propia estructura de seguridad, no podemos, entre comillas, disfrutar de la pertenencia al cosmos. Todo esto es muy lindo, a mí no me cuesta nada decirlo, pero la sola ocurrencia de que no tengamos un lugar donde dormir esta noche genera mucho más pánico que sensación de libertad. Necesitamos saber que tenemos nuestra casa que nos espera, nuestro nombre y apellido, nuestros vínculos, que van a estar mañana, que los vamos a conservar. Eso es una necesidad del yo, pero no es una necesidad de la creatividad del universo, de Urano, y Urano va a desestabilizar al yo. Acá voy a hacer un comentario acerca de cómo reaccionamos en tanto personas, individuos, identificados con una imagen de nosotros mismos, ante la aparición del uraniano. Siendo la oferta de una emergencia espiritual, primero vamos a reaccionar ante ello. La reacción va a ser o cerrarnos mucho más en Saturno-Luna para conjurar toda imprevisibilidad, desarrollar mucha pertenencia, ser padres de familia, estar muy seguros de cuál es nuestro marco de contención familiar, nuestra profesión, llenarnos de un mundo de seguridad, creyendo que con eso desarrollamos antídoto contra la incertidumbre. En términos de luz y sombra, vamos a tener Saturno y Luna en luz y dejamos en sombra Urano. El destino traerá fatalmente experiencias uranianas que desestructurarán, que nos dejarán en situación de exilio, de intemperie, frustrando todas nuestras ocurrencias de máxima seguridad. Antes de seguir con esto, yo digo esto y ustedes qué sensación, ocurrencia tienen. Una tiene que haber, una ocurrencia tiene. Cuando dices el qué, o sea, el hecho de ser muy consciente del eje de la Luna y Saturno, por ejemplo. Pero cuando no se sale de lo conocido. Si más que muy consciente, si soy demasiado consciente, vivo en el mundo de los modelos. Y no me animo a explorar ninguna variable creativa más allá del modelo, porque siento que explorar creatividad es convertirme en huérfano. Yo soy un linaje, ¿no? Exactamente. Psicológicamente diríamos, es una identidad cristalizada en el deber ser. Cumplo con modelos. De modo que la polaridad va a dar obedientes, y si yo digo obedientes, ¿qué va? El otro modo de reaccionar al uraniano no es negar a Urano, sino es negar a Saturno-Luna. Repudiar toda forma, repudiar todo modelo, creyendo que con eso soy libre y creativo. Creyendo el Sol que se apropió de Urano. Es muy efectivo. Los rebeldes suelen dar imagen de ser muy libres y creativos. Sin embargo, el arquetipo del rebelde es muy previsible. Si le decís que tiene que hacer tal cosa, va a ser la opuesta. Con lo cual, si sos un poco astuto, vas a saber cómo salirte con la tuya con un rebelde. Exactamente. Con lo cual, el rebelde también es esclavo del modelo.
Ya no por el lado de la obediencia, sino por el lado de la rebeldía. Esto es una expresión de lo uraniano tan distorsionada, la del obediente como la del rebelde. Y esto ya vivencialmente tiene que ser un poquito incómodo, porque si Urano está muy presente en nuestra carta, esto nos llevará quizás a la percepción de que hemos invertido 2 o 3 décadas en creernos que éramos obedientes, o 2 o 3 décadas en creernos que era rebelde, y ahora descubrimos la trama del juego. La astrología te invita a descubrir las tramas del juego que yo confundo como real. La astrología te invita a ver perceptivamente, a ser consciente que lo que yo creía que era, en verdad, como auténtico y genuino, en verdad no era. Era un juego. Era Truman Show. ¿Se acuerdan? Era un reality. Lo que yo creía que era real era cartón pintado. Era una representación de una matriz de símbolos, una matriz de arquetipos, o como querramos llamarla. Rápidamente yo digo esto y digo, puede aparecer la ocurrencia de que entonces la astrología nos permite salirnos del juego. No. La astrología describe el juego en el que estamos. Frente al uraniano, estamos, nos vemos, iba a decir obligados, pero no quiero ser tan severos. Frente al uraniano, lo que hacemos es oscilar, de modos quizás cada vez menos extremos, entre estas dos posiciones. Y la vida se nos va en esto, en identificarnos más con el obediente o con el rebelde. Sí se puede hacer de que cada vez sea menos extremo esta oscilación. Hasta en el momento que me descubro obedeciendo o demasiado fiel a modelos, saber que en algún momento voy a patear el tablero o algo me va a obligar a patear el tablero. Con lo cual, aunque juego, aunque me pongo la ropa del obediente, sé que esto es provisorio. Y aunque me ponga la ropa del rebelde, sé que en algún momento la angustia del desamparo, de la no pertenencia, me va a llevar, por ejemplo, a abrazar una causa. Vieron que muchos rebeldes terminan abrazando causas de un modo súper rígido, que es otra forma de comprar modelos. ¿Está bien? Por favor. A mí, este eje que tú ahora me has preguntado que se me ocurre la polaridad entre yo vivo mi vida o bien mi vida me vive a mí, ¿no? Exactamente. Mi pregunta es la siguiente: tiene que haber un equilibrio entre yo quiero vivir mi vida de una manera determinada o dejo que la imprevisibilidad de Urano también atraiga y haga que mi vida viva a través mío en vez de yo querer vivir mi vida. Yo no tengo la fórmula, ¿verdad? Lo que te podría decir, creo que la clave es tolerar los dos polos al mismo tiempo. O sea, no creer que es una cosa o la otra, sino aceptar que jugando lo que yo creo que es mi vida, estoy habilitando un juego en donde la vida me mostrará sus propósitos. Es hora que resignifique lo que yo creo que son mis propósitos para proponer otra nueva cosa que la vida me mostrará, etcétera, 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 etcétera. Creo que no se puede salirse de la polaridad, pero es algo muy distinto a querer que uno de los polos triunfe a aceptar el juego de la dinámica. Creo que aceptar el juego de la dinámica es mucho más sano que comprar el encanto de creer que soy un polo. Para la astrología, lo que yo soy, lo que yo creo, se corresponde con un destino. Si yo creo que soy un rebelde, voy a generar autoridades represoras. Esto es previsible. Es medio psicomagia de Jodorowsky, parece esto, ¿no?
Pero si yo creo que soy rebelde, voy a generar autoridades que me someten, que me exigen, que me frustran. Ese destino me está invitando a reconocer la cualidad y la función de ley, modelo, etc. Del mismo modo, si yo creo que soy obediente y fiel custodio de cómo se debe vivir, voy a atraer imprevisibilidad. Los matrimonios cristalizados atraen amantes. ¿Qué significa matrimonio cristalizado? Yo, por una cuestión ideológica, creo en el matrimonio, no porque surge de mi corazón, sino porque es lo que debe ser. Uno debe estar con la compañera o el compañero toda su vida, porque así lo dice Dios, la ley, todo lo que vos quieras. Por la ventana se va a meter Urano. O sea, algo que rompa el patrón de lo que uno se cree. Exactamente. Urano va a venir a... Exactamente. Claro, cuanto más se rechaza un matrimonio tradicional, sin pasión, sin amor, sin nada, solo porque lo dice Dios o quien sea, parece Absolutamente. sin control, ¿no? Aparece la creatividad. Es muy poco creativo someter el potencial de mi vida a un modelo. La vida no me permite hacer eso. Y es un desperdicio, negarme a vivir algo muy valioso, resignar o desechar el contacto y el compromiso con la forma, construir una forma afectiva, social, creencia del rebelde, ¿no? El rebelde cree que está más allá de toda forma. Entonces, en el rebelde va a aparecer una gran pasión que parece concentrar todo, una pasión ideológica, amorosa o lo que fuera, ¿verdad? A la que voy a abrazar con toda fidelidad. Esto sería un poco como lo de Jung, ¿no? Que lo que rechazo lo proyecto en el presente y lo trae de otra manera. Absolutamente. Para que yo lo vea. Absolutamente. Una cosa, pero en realidad no sería para darte cuenta que no eres ni obediente ni rebelde. Exactamente. Eres solo eso. Exactamente. Es la creación, ¿no? Que obediente y rebelde son posiciones provisorias, necesarias pero provisorias para un juego mucho más rico. Entonces, aunque sea más o menos obediente o rebelde, no me lo voy a tomar tan en serio. No voy a creer que soy eso. Igual esto no es fácil de vivir, porque necesitamos tener certeza de quiénes somos. Urano le diría al Sol: lo que sos está, al Sol quiero decir, al yo, a la estructura personal, lo que profundamente sos es algo que está en constante revelación y no es imposible prever y no se detiene en ningún momento. No sos una forma definitiva, ni siquiera sos una imagen personal definitiva. Quien más, quien menos, hay personas muy jóvenes aquí, ¿verdad? Pero hay otros que ya tenemos más de 30. Por ponerlo. Ya hemos experimentado, ¿no es cierto? Ahí está. Pensé que me estabas diciendo que tenías más de 30. Sí. Además. No, que yo quería que con el tránsito de Urano, cuando Urano entró en Piscis, mi exmarido, no estaba claro que rompí. O sea, que no era una cosa que yo quisiera. Exactamente. O sea, que entra Urano y como cada 7 años entra en un signo, pues... Exactamente. Ahora, en un plano es cierto que es algo que hizo él. En otro plano, el que estamos experimentando, eso que hizo él forma parte de mi vida. Está ocurriendo en mi vida. No es algo ajeno a mi vida. Y esto es todo una forma de vincularse con el destino. Aunque yo no haya querido que me pase, eso que pasa forma parte de lo que soy. No es una deformación de lo que soy. Esto es tragarse el hueso de dinosaurio de aceptar que somos nuestro destino.
que no somos la imagen que tenemos de nosotros mismos, que eso es provisorio, que eso es un instrumento. Esa imagen que tenemos es instrumento de un proceso mucho más misterioso, que se va revelando en nuestro encuentro con el destino. Fíjense cómo claramente en esta segunda parte de la charla que hablamos de los transpersonales aparece otra temática, ¿verdad? Y el protagonismo de esto que fue necesario ya es un actor que tiene que correrse de escena. Decía, y vamos a pasar a los otros, respecto a que esta imagen de nosotros mismos se está revelando y transformando y renovando todo el tiempo. Ya a cierta altura del partido, cuando uno tiene varias décadas vividas, ya se da cuenta que fue varias veces alguien, ya ha sido diferentes identidades. Quien creíamos que éramos de niños a lo mejor no coincide con quien creímos descubrir que éramos en la adolescencia. El que creíamos descubrir en la adolescencia terminó no siendo el que descubrimos que éramos en la primera juventud, y así sigue. Con lo cual, el muy loable propósito de llegar a conocerme a mí mismo, antes que un logro o una meta, es la descripción de una dinámica, no de un logro o una meta. En ese sentido, no podríamos llegar a conocernos a nosotros mismos. Está en el camino, ¿no? No en la meta. Exactamente. El proceso de conocernos a nosotros mismos no se detiene en ningún lugar. Vayamos a la segunda función psíquica que no tiene por objeto fortalecer al yo, sino todo lo contrario. Neptuno. Neptuno está asociado a la sensibilidad, pero a diferencia de la sensibilidad lunar, es una sensibilidad que va mucho más allá de las necesidades inmediatas de supervivencia físico o afectiva. Es una sensibilidad que me permite reconocerme en la totalidad. Y esto no es... puede conducir a delirio esto que acabo de decir, pero no necesariamente. Quiero decir, soy el aire que respiro, que brota de un proceso mágico que ocurre con los vegetales, con lo cual soy los vegetales que me circundan. Y el líquido que nutre a mi cuerpo no difiere del líquido de los océanos o que está en las plantas. Quiero decir, mi vida y mi sustancia no está disociada de la sustancia que me rodea. Neptuno puede conducir al delirio. Si yo creo que soy el árbol, estaría fallando la capacidad de discriminación y estaría confundiendo dimensiones. Pero si creo que no tengo nada que ver con el árbol, que el árbol no tiene nada que ver conmigo, también estoy en un delirio. Ese delirio es avalado culturalmente, ¿verdad? ¿No es cierto? Destruimos todos los árboles para cumplir nuestros deseos. No asociamos que los árboles somos nosotros. Creemos que eso es una idea un poco naif y hippie. Y en verdad es una evidencia física. Toleraríamos que dependemos de los árboles, pero que somos los árboles, que la sustancia que anima la vida de los árboles o los océanos es mi misma sustancia, esto todavía es de místicos. Por eso Neptuno va a tener mucho que ver con lo místico, con lo espiritual. Difiero de lo religioso. El sacerdote era Júpiter, la religión es Júpiter. Quiero decir, la religión es una estructura que me explica, que me filtra, que me dice cómo es el orden trascendente. La actitud mística es la experiencia directa del orden trascendente.
sin intermediario. ¿Está bien? Es una diferencia entre ser religioso y ser místico. Por supuesto que también la religión habilita experiencia mística, pero es decir, hay un filtro muy fuerte, que es el filtro del dogma, del catecismo, digamos, de las reglas de la religión. El místico es experiencia directa. Y todos tenemos un religioso y un místico. Cuando se activa el místico, cuando se activa Neptuno, es probable que entremos en crisis de fe. Que nuestra percepción directa del misterio del cosmos desborde el marco contenedor del catecismo al que estamos acostumbrados. Las religiones pueden ser espirituales o políticas e ideológicas o filosóficas. Acá, sistema de creencias sería más apropiado hablar para Júpiter, ya sean religiosas, filosóficas o políticas. Que le reces a Cristo o estés todo el tiempo consultando en el Capital para ver cómo es la realidad, es lo mismo. Cristianismo, marxismo pueden ser vistas como sistema de creencias. En el sistema de creencias hay alguien que ya sabe cómo es la realidad y no hace falta experimentarla por mí mismo. Y ahí, sea la Biblia o sea el Capital de Marx, es lo mismo. O los libros de Castaneda o los libros de astrología. ¿Está bien? La experiencia neptuniana es de conectarse directamente a la fuente. La experiencia neptuniana no es extraña a nuestra vida cotidiana. Si no usamos Neptuno todos los días, nos morimos. Entramos en desequilibrio psicológico. ¿A qué voy? Si no dormimos, y mucho más, si no soñamos, nuestro sistema psíquico se desequilibra. Hay una necesidad psíquica de soñar todas las noches. No importa si nos acordamos de lo que soñamos o no. Aunque no recordemos, aunque creamos no haber soñado, soñamos todas las noches. Es una actividad necesaria del psiquismo. Con lo cual, esto no es de iluminados en lo alto de los monasterios. Esto es una experiencia cotidiana de todos los seres humanos. La experiencia de lo onírico es experiencia neptuniana. Cuando con un sueño voy al psicólogo para que me explique el sueño, estoy reduciendo la información simbólica del sueño a una explicación. El sueño, los sueños mejor dicho, como toda manifestación neptuniana, es simbólica, no puede reducirse a una sola explicación. Aunque esa explicación de ese sueño hipotético sea muy efectiva para mi vida cotidiana. También significa un montón de cosas más. ¿Está bien? Un símbolo no agota significado. Yo dibujo esto, o dibujo esto, y estos son símbolos poderosísimos, que no se agota ninguna explicación. No es solamente la estrella de David o la cruz cristiana. Y ni que hablar si pongo otros símbolos que ni quiero poner aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Y el que se la agarró con este. La esvástica. Significa tanto como tu sensibilidad sea capaz de apreciar. Eso es neptuniano. Eso es neptuniano. Por eso esto también es la sustancia de las películas. Más allá de la intención del director de la película, un hecho artístico como es una película, de imágenes, tiene un caudal simbólico de potenciales significados, que incluso van más allá de lo que pretendió decir el artista. Y respecto a esto de que el símbolo da información de acuerdo a la sensibilidad con la que lo apreciemos, es una experiencia corroborable que hemos visto una película hace 20 años y nos afectó y significamos algo de ella completamente distinto a si lo vemos hoy.
quizás hace 20 años nos conmovió y hoy nos parece pobre, y no nos explicamos cómo nos conmovió tanto aquella vez. O la vimos hace 20 años y no nos pasó nada, y hoy la vemos y nos conmueve de un modo que decimos, ¿cómo pude haberla visto y que no me haya pasado nada? ¿Cambió la película? No. El símbolo es el mismo. Cambió la sensibilidad con que aprecio ese símbolo. Esta función tiene por objeto disolver los bordes de la personalidad, hacerlos porosos, hacerlos permeables a otra realidad, a una realidad externa a esa estructura. Por eso es una amenaza para la experiencia dentro de la estructura personal. Neptuno va a ser una amenaza de confusión, de pérdida de la realidad, de pérdida de la razón. Y quiero decir algo antes que me olvide. Si esta estructura no fue desarrollada, efectivamente la activación de estos planetas, antes que a emergencia espiritual, va a conducir a desequilibrio psicológico. En el caso de Urano, si no hay estructura que desorganizar, la acción de Urano puede llevar a la clásica patología de la esquizofrenia. Desconexión de la realidad. Freudianamente, esto es estructura freudiana que no era astrólogo precisamente. Había tres psicosis, tres tipos de manifestación de psicosis. Una era la esquizofrenia, la fragmentación de la realidad, desconecto de la realidad. Dentro de ese esquema freudiano, la patología a la que puede conducir Neptuno, si opera sobre un psiquismo que no se ha desarrollado, es una confusión extrema, es la patología de delirio paranoico. No puedo distinguir lo que percibo de lo onírico, el sueño de la vigilia, ¿no? Llevaría que literalmente lo que sueño creo que es real, que va a ocurrir en el mundo de la vigilia. Tomo lo simbólico como literal. ¿Está bien lo que digo? Siempre pongo el ejemplo, ¿no? A uno le ha pasado de estar con una preocupación, encender la tele, por ejemplo, y lo primero que dice el locutor o la publicidad es la respuesta a lo que uno tiene, o alude a lo que uno está pensando. En el delirio paranoico, la construcción literal hace que sospeche de que el locutor sabe lo que me pasa a mí. O de que el que hizo esa publicidad me está hablando a mí. No conozco muchos casos de este estilo, pero sí conozco casos de, en este caso, mujeres fascinadas con cantautores que creen que hay canciones, en delirio, que hay ciertas canciones que se le han compuesto a ellas. ¿Conoces el caso? En Argentina, ya que estamos acá en este lugar, en Argentina ya he conocido dos casos con Serrat, por ejemplo. Que Serrat les ha hablado a ellas en una canción. E incluso con ganas de ir a comentárselo al propio Serrat. En la experiencia de los niños, hay una anécdota que cuenta Borges que es muy simpática respecto a esto. En la experiencia de los niños, esto está validado. Justamente como no hay desarrollo de personalidad todavía, es posible confundir estos planos. Ni que hablar con amigos imaginarios y demás. Borges cuenta que su sobrino de 6 años le cuenta un día que había soñado que iba por un bosque, había una casa, y cuando abrió la puerta de la casa se encontró con él, con Borges. Y le pregunta, ¿qué hacías en la casita? Tomaba por real el sueño.
En la experiencia de niño es tierno. Un adulto que diga eso ya es síntoma de desequilibrio psicológico. Como esas mujeres que sueñan, ¿Cómo? hombres que sueñan que la pareja está metiendo los cuernos, cuando se despiertan se enfadan con la persona al lado. Yo conozco chicas que me han dicho que han pegado a Exactamente. al lado porque acaban de soñar. Pero digo, pero tía, Exactamente. estabas durmiendo, o sea, sabes que no es la verdad. Exactamente. Entonces, la polarización que se organiza, la reacción, antes que integrarlo amablemente, el psiquismo personal va a reaccionar frente a la aparición de la oferta neptuniana. En este caso generando otro tipo de polarización, ya no obediente, rebelde como en el caso de Urano, sino de un personaje entregado al mundo de lo simbólico que niega la razón, una persona de sensibilidad pura, sin racionalidad, el que llamamos habitualmente el delirante, el no sé cómo lo llaman aquí, el que cree en cosas mágicas, el crédulo, ¿no? Exactamente. Acá también se dice así. Nube de pedos se dice en Argentina también, ¿sí? Aquí se llama también flipado. Un flipado. Ahí está. Que vive en un mundo de fantasía. Vive en un mundo de fantasía. De encantos. Un mundo de encantos sin aplicar la mínima racionalidad. Porque si aplicaría la razón se daría cuenta que no es así, ¿verdad? Por supuesto, esto nos pasa cuando nos enamoramos. Sin conocer a la persona, esa persona nos fascina. Es obvio que eso es irracional, sobre todo porque cuando la conocemos cae el encanto, ¿no es cierto? O sea, fue una carga fantasiosa, que tiene algo de atracción genuina, pero todo lo que adorné en ese momento, creo que el otro es todo para mí, eso es encanto neptuniano. Del otro lado se genera un personaje que para defenderse del caos vive en un mundo de razón sin sensibilidad. Si acá tenemos el volado o el fripiado, dijiste, flipado. Acá tenemos al científico, racionalista, escéptico. ¿Quién es? Hay un montón. Si quieren ver esto dramatizado en una película, aparte basado en un hecho real, en una vida real, de alguien que tiene carta natal y que pueden ir a consultar ahí la carta natal, esta es la película que se hizo sobre John Nash, Mente Brillante, o no sé cómo, Una mente maravillosa. Lo que percibo, ¿es real o es imaginario? Esa es ¿qué es la realidad? Es la pregunta a la que nos provoca Neptuno. ¿Es real o es imaginario? Desafío transpersonal de Neptuno. Por supuesto, Neptuno es el dios de los océanos y es el símbolo del inconsciente. De hecho, el símbolo de Neptuno coincide con el de la letra Psi. Psi quiere decir alma, además, psique quiere decir alma. Así que los psicólogos, aunque crean ser científicos, aunque sean hiperconductistas y demás, son investigadores del alma. La dimensión del alma es la dimensión de Neptuno, que está más allá de la razón. O sea, es cierto que Neptuno nos pone en contacto perceptivo y vivencial con un contenido que no puede ser racionalizado, que solamente puede ser aludido a través de símbolos. Por eso el territorio para Neptuno es, antes que el de la ciencia, el del arte. Si yo quiero hacer ciencia con Neptuno, termino en delirio. Si yo quiero hacer
explicar cómo es el cielo, cómo es el purgatorio, cómo es el infierno, a menos que sea un poeta como el Dante. Si yo quiero explicarlo racionalmente, explicar racionalmente el alma, entraré en delirio. Y esto es interesante. Neptuno nos recuerda que percibimos más de lo que podemos explicar. Para la identidad identificada con la razón, esto es un quiebre. Siento más de lo que puedo explicar. De hecho, esto que estamos haciendo es antineptuniano. No se puede hablar de Neptuno. Tenemos que hacer una meditación con música y confiar que todos compartimos lo mismo sin comunicarnos con palabras nada. Bien. Y nos queda el último transpersonal. El último transpersonal descubierto, quiero decir, Plutón. Plutón es el dios de los infiernos, de las profundidades volcánicas. Plutón es la función que nos recuerda que la vitalidad que nos anima desborda todo marco de modelo, todo marco de seguridad. Plutón nos recuerda que estamos dominados por la fuerza inconsciente, por la fuerza de la pulsión. Detrás de lo que yo creo que es mi deseo personal, mi deseo consciente, hay contenidos inconscientes, pulsionales, que lo están animando. Este es el gran descubrimiento freudiano, diríamos. Así que, para la experiencia dentro de la estructura psíquica personal, Plutón va a tener mucho que ver con el poder, con la fuerza tanto generadora y transformadora como destructiva. Plutón es transformación, con lo cual Plutón es muerte y Plutón es destrucción. Plutón es la función que es una función psíquica que nos recuerda la necesidad de liberar la energía que está retenida en las formas cristalizadas de nuestro cuerpo, de nuestro sistema de creencias, de nuestros marcos de seguridad afectiva. Nos obliga, es un pulso que nos obliga a liberar esa energía de aquello que fue, en donde fue encauzada. Por supuesto, liberarla para que encuentre un nuevo cauce que será nuevamente destruido y encontrará un nuevo cauce, etcétera, 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 etcétera. Va a tener también que ver con la sexualidad, pero ya como pulsión y no como atracción, atracción complementaria. Y también va a tener mucho que ver, más como deformación que como atributo, con el apego y el control. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque esto es una deformación. Es más, es una reacción. Ante este caudal de vitalidad desbordantemente generador y al mismo tiempo destructor, nuestra reacción desde la estructura psíquica personal es, bueno, la habitual es o reprimirlo o entregarnos ciegamente a ello, ¿verdad? En general es reprimirlo. Reprimirlo es controlarlo. Más cómodo. Más cómodo. Es más cómodo a corto plazo. A largo plazo, la ocurrencia de retener la energía sexual ya sabemos que
Quizás sea cómodo a corto plazo, pero a largo plazo, digo, la castidad por decreto sabemos a qué conduce, ¿no? La castidad por decreto conduce a perversión. La pulsión no entiende de normativas. Va a tener que ver mucho con el mundo de las adicciones, Plutón, ¿eh? Con una fuerza, una voluntad que opera en mí más allá de mi propia voluntad personal. Después, un comportamiento adictivo es un comportamiento pulsional, es un comportamiento plutoniano. En las traducciones que hacemos, una fuerza se apodera de mí, una entidad maléfica se apodera de mí, me obliga a ir hacia mi destrucción. Ya sea el alcohol. Por favor. ¿Neptuno no son de las adicciones también? Bueno, hay dos tipos de adicción. Como adicción es Plutón. Neptuno sería el tema de las drogas como evasión. Las drogas evasivas son neptunianas. En cierto punto el alcohol, en cierto punto la marihuana serían drogas neptunianas, porque apuntan a la evasión, a disolver bordes rígidos de Saturno. Drogas hasta el éxtasis, podríamos decir, va por este lado. La cocaína claramente es otro tipo de droga y ciertas formas de alcoholismo es otro tipo de... es más ligado a sentir que soy poderoso, que nada puede frenar mi voluntad. Por supuesto, sabemos que la pesadilla del éxtasis que te produce la cocaína es la caída, que es directamente proporcional a la omnipotencia que experimenté. Y esa oscilación es la de la polaridad que genera Plutón. La sensación con Plutón es que para experimentar poder, la reacción personal frente a Plutón tiene que ver con la sensación de que para experimentar poder, lo sensible me juega en contra. Debo anular sensibilidad para jugar potencia, para entregarme a lo pulsional. Si abro sensibilidad, registro de cómo afecta esa fuerza a terceros, por ejemplo, siento que eso va en contra de mi potencia. Por lo tanto, esto va a tener que ver con un polo omnipotente que siente que puede todo, que se va a corresponder con la otra forma plutoniana, la que estará identificada plenamente con la sensibilidad y por lo tanto frente a Plutón, ¿qué sentirá? Que no puede nada, la impotencia. La polaridad omnipotente, impotente, omnipotencia, impotencia, es polaridad plutoniana. Es la reacción desde la estructura psíquica personal frente a la emergencia de Plutón. Es tan distorsionado creer que puedo todo como creer que no puedo nada. Es más, si creo que no puedo nada es porque tengo una alta fantasía de lo que creo que debería poder. O sea que el secreto está en el medio, ¿sí? ¿Cómo? El secreto está en el medio. Más que en el medio, si soy plutoniano, es saber que mi forma de estar en el medio es no estar en ninguno de los dos fijo. ¿Está bien? Pasa que si yo te avalo estar en el medio, estoy avalando la idea de que hay una resolución definitiva para esto. Estamos ensayando una reflexión donde la clave es que esto no tiene ningún punto de llegada, sino que es... Todo esto se regula con Saturno, ¿verdad? El gran regulador es cómo regular la pulsión. El secreto está en Saturno. En saber autolimitar mis ocurrencias omnipotentes o darle sentido de realidad a mis ocurrencias impotentes, ¿verdad?
Para bajarlo a algo que es quizás más verificable y compartible, esta polaridad también va a tener que ver mucho con la del victimario-víctima o sometedor-sometido. Tanto el victimario como la víctima son dos posiciones arquetípicas que tienen que ver con Plutón. Por supuesto, podemos ser víctimas de situaciones, pero aquí es la identidad en víctima, que aquí sería la victimización. Sentir que soy una pobre persona sensible, que dado que soy sensible, todos los demás abusan de mí, es una distorsión plutoniana. Tiene mucha buena prensa la victimización y, plutonianamente hablando, la víctima, instalarnos en la victimización puede llevar a que obtengamos cosas, a que inspiremos lástima en los demás y de allí obtengamos. Con lo cual, en la victimización hay un personaje un tanto vampiro que está intentando sacarle a otros cuando podría pedirlo directamente. Y el victimario tiene una mala prensa que tiene. La clave aquí, en el victimario, o en el sometedor, es darme cuenta de la sombra víctima o sometida que hay en mí. Quiero decir, si yo necesito someter a otro a mi voluntad, es porque le temo. En el fondo, le tengo miedo a aquello que necesito someter. En cuanto, quiero decir, recién usamos un ejemplo, ¿no? Cuando apareció la estrella de David. La ocurrencia del exterminio judío de Hitler es directamente proporcional al miedo que le tenía a los judíos. Por supuesto, cargado de fantasías y casi alucinatorias. Pero en verdad quiero eliminar aquello que temo. Con lo cual, el victimario es un miedoso. Y el victimizado es un manipulador. No quiero que acepten esto así gratuitamente. Si hay objeciones, hay mucha confusión social en este eje. ¿Victimario o sometedor? Victimario, sometedor. El abusador. ¿Cómo? Verdugo víctima. Verdugo víctima. Es una forma de explorar lo plutoniano que los humanos hemos desarrollado mucho, ¿verdad? Quiero decir, el santo inquisidor que quemaba a las brujas le temía a las brujas. Aquello que necesitamos reprimir es porque le tememos. Reprimimos, hablando plutonianamente, la sexualidad porque le tememos a la sexualidad. O reprimimos la violencia destructiva, una valencia mayor todavía a la agresión marciana, porque le tememos a la violencia destructiva. Esto es como querer tapar un volcán. Estamos favoreciendo que su irrupción sea más violenta de lo necesario. Por favor. También sería un poco regulador, veo que va por el eje de Marte y Venus, ¿no? Exactamente. Es un poco regulador también de yin y yang, ¿no? Obviamente. Te pasas de yang, estás siendo como victimario, ¿no? Digamos. Y así es. La víctima es todo me viene a mí. Yo soy, exactamente. Cubo de basura, ¿no? Soy Venus total. Tal cual. No hay amor propio. En el victimario estoy excesivamente concentrado en mi deseo, sin contemplación alguna de los demás. Y en la víctima estoy negando mi deseo y sintiéndome abrumado por los demás, ¿no? Es una distorsión está muy bien, claro, es una distorsión de ese eje. Y
acercar a lo que está oculto, ¿no? Sería Plutón, dejamos de reconocernos todo el rato como victimario, como víctima. Exactamente. Que es muy difícil. lo que hacemos con la gente. Exactamente, lo que hacemos con la, exactamente, lo que hacemos con la gente. Es muy de terapia, ¿no? Esta, ¿Es muy? de terapia. Sí, claro, exactamente, es muy terapéutico. Sí, tal cual. Sí, de hecho, Plutón es la experiencia de dolor y muerte también, ¿eh? Es la experiencia de dolor y muerte, con lo cual una experiencia terapéutica transformadora implica una experiencia de contacto con el dolor, de contacto con lo temido, con lo oculto, con lo negado, con lo reprimido, con lo que está en el sótano y bajo 500 candados. Creyendo que lo controlo, le estoy dando más potencia. Con lo cual, la única alternativa a lo que obliga una emergencia plutoniana transpersonal es a ir a lo temido, animarse a descender a lo temido, a descender a los infiernos, a abrir los 500 candados y reconocerme en lo temido. Hace falta mucho coraje para sincerar cualquiera de los tres transpersonales, pero sobre todo Plutón. No es muy sencillo que nos animemos a sincerarnos con Plutón. No decimos que tenemos zonas oscuras. O decimos que solo somos zonas oscuras. Estamos enamorados de nuestra oscuridad, que es otro extremo, ¿verdad? Pero no sé si acá la fórmula gato encerrado. En cada uno de nosotros hay un gato encerrado o un muerto en el placar, diríamos también. Por eso las películas plutonianas fascinan de un modo muy particular. Uno ha visto 78 veces El Padrino porque es un laboratorio acerca de Plutón. No quiero decir que todos hayan visto 78 veces como yo El Padrino, pero enganchan, ¿no es cierto? Las películas de mafia enganchan. Los Sopranos, uno ve Los Sopranos y dice, es más o menos como El Padrino, pero sin embargo no puedo dejar de verlo. O donde hay mucha pasión, o bueno, ni que hablar el tema de la sexualidad reprimida, ¿no? La atracción de lo que llamamos lo pornográfico, ¿no es cierto? Lo oculto. Que por un lado rechazamos y por otro lado tiene un atractivo. Y todos decimos que no vemos películas pornográficas, ¿verdad? Nadie aquí ve películas pornográficas. Sin embargo, aflora Internet. No. Sin embargo, aflora Internet y ¿qué es lo primero que aflora? Y toda esa sustancia, ¿verdad? Antes que comunicarnos ¿no? elevadas percepciones e intuiciones, lo primero que circula es lo oscuro. Con lo cual, Plutón está reclamando darle entidad al oscuro, entidad sagrada al oscuro. Lo temido forma parte de un orden sagrado. Eso que desecho, que desprecio, forma parte de un orden sagrado. Es la sombra, diría Jung. Y nos diría algo más. Es mucho más vital, un psicólogo, el que inauguró la psicología transpersonal, podríamos decir. Claro, es más, fue su delfín. Bueno, terminaron. Es interesante lo que decís, porque Freud lo había elegido como era de una excelencia, de una inteligencia suprema, lo había elegido como su sucesor prácticamente. Hasta que luego... Cuando estaba muriendo Freud, él salió con las ideas... No, mucho antes. Mucho antes. Entraron en conflicto. Y el conflicto con Freud, a Jung lo llevó casi al desequilibrio psicológico. Así que fue un juego potente.
Bueno, no me acuerdo qué iba a decir ahora. Ya, bueno, eso es. Pero está muy bien lo que dijiste. Esto de que lo temido y lo oscuro forma parte de un orden sagrado. Plutón diría algo más. Hay mucha más vitalidad, hay mucha más auténtica vitalidad en lo temido que en esa vitalidad segura en la que me muevo. Hay mucha mayor información acerca de lo que profundamente soy en la sombra que en la luz. Porque pasa sin conciencia, ¿no? ¿Cómo? Porque mientras no lo haces consciente, está inconsciente y Sí. va actuando sobre Pero tu vida. ¿por qué ocurre eso? Porque el contacto con la sombra va a ser doloroso. Pero también lo conocido y lo seguro es aburrido después. ¿Cómo? Lo conocido y lo seguro después aburre. Aburre. Entonces se busca... Eso sería más orgánico. Sí. Romper el molde de lo Cuando ya lo tienes todo no llegarás a tener. Con Plutón, Andrea, sería un aburrimiento doloroso. No un aburrimiento que me hace... Los desconocidos, dices tú. Claro. El aburrimiento que me produce lo conocido, si es por vía plutoniana, es un aburrimiento que me llevará a una crisis muy dolorosa. No a la frescura de liberarme algo aburrido para ir hacia algo divertido. Va a ser costoso asumir que ese marco de seguridad es aburrido. Va a producir un dolor. Creo que sabemos de qué estamos... No siempre dejar algo aburrido es decir, bueno, qué bueno. No siempre es celebratorio. Muchas veces es tocar algo muy doloroso. Asumir cierta zona de aburrimiento de nuestra vida. Y aquí se completa esta perspectiva del viaje de la conciencia, que necesita incluir estas funciones que en gran medida nos reconectan con la totalidad, pero que van a exigir morir a la imagen, morir a esa identidad personal, a ese mundo de seguridad personal que fue necesario construir. Y esto ocurre todo el tiempo. Quiero decir, todo el tiempo estamos siendo personas en contacto con lo transpersonal. No se trata de dejar de ser persona absolutamente para pasar a lo transpersonal absolutamente. Siempre están estas dos dimensiones operando. Y la ocurrencia de dejar de tener un yo es más próximo al desequilibrio psicológico que a la emergencia espiritual. Lo que está pidiendo el viaje completo no es no tener yo, sino habitar un yo con conciencia transpersonal. Nosotros tenemos mucha tendencia a dibujar que es una cosa o la otra. Estos mapas invitan a que son las dos cosas al mismo tiempo todo el tiempo. No está en línea, no es esto primero y después esto. Está todo presente todo el tiempo. Esto todavía es esotérico. Creemos que la infancia quedó atrás, ¿no? Que el pasado está atrás, que el futuro está adelante. Para la astrología presente, o para estas miradas, no para la astrología solamente, pasado, presente y futuro están ahora, en el presente. Condicionamiento, actualización y potencialidad están en el presente. No es que el condicionamiento está atrás, la actualización está acá y la potencialidad está en el futuro. ¿Estamos en hora? Para tener esta perspectiva desde la astrología, tengo que tener habilitada la información de los transpersonales. Esto es algo que no estaba habilitado en la astrología tradicional, que no conocían estas funciones. Desde 250 años a esta parte, tenemos la responsabilidad de hacer una astrología
que incorpore esta dimensión. Que esta dimensión ya no sea privativa de personas muy especiales y místicas, sino que cualquiera de nosotros que tiene una vida común esté en contacto con los desafíos transpersonales. Y antes que mandato o deber ser, antes que suponer que hay que ir hacia aquí, en el trabajo de consulta, en el trabajo con la astrología, o en el trabajo terapéutico, con mirada transpersonal, es verificable que gran parte del sufrimiento que experimentamos en nuestra vida personal se debe a la resistencia al contacto con esto. Y que el contacto con lo transpersonal libera gran dosis de sufrimiento de nuestra vida personal. Sin ser la fórmula de la felicidad, porque en verdad tener más conciencia es meterse en mayores problemas. Así que por ser más feliz no lo compraría este diseño, pero sí es cierto que disuelve cierta capa de sufrimiento que se muestra innecesario, que experimentamos en la vida estrictamente personal. Escucho comentarios como cierre de por favor. Supongo que esta pregunta se la haré mañana a Beatriz, ¿no? Pero el hecho de que en los últimos 200 años hayan aparecido en nuestra lista estos 3 planetas, es como que se han aparecido ahora sincrónicamente, algo nos lleva a querer salirnos del yo y mirar para otro, poco a poco mirar para otra parte, ¿no? Sí. Creo que nos planteamos acaso preguntas que no tenían posibilidad de plantearse nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, ¿verdad? Hasta la expectativa de vida también se ha prolongado de un modo que permite que tengamos tiempo disponible para plantearnos esto. Y también es cierto que si las urgencias más concretas y domésticas son muy fuertes, esto queda como velado. Para esto nos sirve la psicología de Maslow, no sé si Abraham Maslow, un psicólogo transpersonal, que hablaba de que la conciencia se desarrolla también agotando niveles de necesidad. Si la necesidad de supervivencia material es muy alta, la emergencia del contacto con lo transpersonal está limitada, porque estoy invirtiendo mi energía cotidiana en ver cómo como todos los días. Es una hipótesis mía. Quizás esta reflexión la podemos compartir en este estado en donde somos personas que más o menos estamos calmos respecto a las urgencias más básicas, ¿verdad? Pero aún siendo nosotros, si estamos atravesados por una experiencia de duelo o una experiencia traumática, esta comprensión que estamos ensayando aquí se reduce. En momento de trauma personal, a una persona que consulta en momento de trauma personal, no le puedo hablar de la polaridad omnipotente, impotente. Hay que calmar la angustia. O hay que hacer el duelo. Y una vez que eso entra en calma, hay mayor sensibilidad disponible para experimentar esto que estamos diciendo, ¿verdad? Sin ir tan lejos, si a mí me doliera si tuviera infectado una muela, no podría estar hablando como estoy hablando ahora. Ya el dolor ni siquiera es emocional, físico, ¿no es cierto? Porque todo el dolor ocupa mi conciencia. No puedo dejar de pensar en el dolor que estoy teniendo aquí. Con lo cual... Hay un sistema para no pensar. Hay un sistema de cuerpo para que no veas. También. Para que atienda a las necesidades primarias. El dolor físico. Pero ¿dio respuesta a tu comentario? Imaginé como si fuera una especie de primavera donde en invierno no se ve ninguna flor y ahora que han aparecido estos 3 planetas empiezan a haber cada vez más una climatología idónea para que empiece a haber un poquito de pensamiento diferente, ¿no?
Por eso me imaginé que esa pregunta sería para Beatriz, porque creo que el tiempo está demandando cosas diferentes, ¿no? Así es. Totalmente. Sí. Sí. ¿Y vos ibas a comentar algo? Bueno, iba a preguntar un poco lo mismo, que es la aparición de estos tres planetas en Claro. los últimos años. ¿Cómo lo veías tú? Si efectivamente, ¿qué significaba? Pero ya nos contestaste. Pero un detalle nada más. Urano se descubre, el planeta de la libertad y la creatividad se descubre en 1784. 5 años después, libertad, fraternidad e igualdad transformaba, más allá de la Revolución Francesa, la experiencia de proponerse ser un individuo singular aparece con masa crítica suficiente en la experiencia humana. Hasta esta edad, ser un individuo independiente, singular, ajeno, diferenciado de la herencia familiar, estaba reducida a unos pocos individuos en el planeta. Quiero decir, si nacías en familia de herreros, tu destino era ser herrero y ni te imaginabas poder tener una vida, elegir con quién casarte. ¿No? Toda esa libertad de elección, esa posibilidad de elección y de experimentarse como individuo singular es sincrónica, no causa, no efecto del planeta, sincrónica con la aparición de Urano al ojo humano. Y también plantea una expectativa de vida, porque mientras el límite era Saturno, la expectativa de vida, un ciclo de Saturno son 29 y 30 años, eran 2 ciclos de Saturno, la media humana no pasaba de 2 ciclos de Saturno. Con la aparición de Urano aparece una expectativa, el ciclo de Urano es 84 años y aparece una expectativa de vida a la que ya estamos, por lo menos el mundo desarrollado, instalándonos cómodamente. Tener 84 años era excepcional en el medioevo. Hoy es algo a lo que aspiramos todos como base, digamos, de mínima. Neptuno aparece en 1850, se descubre al ojo humano. Contemporáneo a... Yo lo relaciono con 2 hechos así muy objetivos, ¿no? El manifiesto comunista, la idea de una comunidad global y de casi una nueva religión, y también la aparición de la psicología. Unos años después nacía Freud y el descubrimiento de Freud del inconsciente es algo que revoluciona nuestro vínculo con el misterio del alma, los sueños. Y Plutón se descubre en 1930. Muy reciente y sincrónico, yo diría, con la experiencia del fascismo, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, que es una experiencia de la omnipotencia, ¿verdad? Que una parte domine al todo. ¿Cómo? Un conflicto, una guerra. Una guerra, pero frente a la democracia surge la ocurrencia de que una personalidad destacada sintetice en sí misma la voluntad de una comunidad. Esa ocurrencia es muy plutoniana. Al mismo tiempo, el desarrollo atómico, la posibilidad de destrucción a escala masiva, 2 guerras mundiales en un lapso de... La destrucción a escala masiva. La bomba atómica. La aparición de la sexualidad también. Por favor. Siguiendo un poco con eso, la
astrología esotérica o pitagórica, que veía 7 planetas, tampoco tenía este enfoque. Esto es una mirada contemporánea. Exactamente. Y aquí, claro, hay unos ejes de polaridad basados un poco en el ego, y yo creo que también la astrología esotérica también daba respuesta a toda una inquietud, toda una vivencia espiritual, pero igual con otra mirada, en otro orden. La astrología esotérica tenía algo de plantear las temáticas transpersonales, pero sin las transpersonales. La astrología tradicional no, por eso existía la esotérica. Lo que ocurre hacia esta época, y esto ya es historia de la astrología, ¿va? Pero bueno, salió esto, es que empieza a sintetizarse astrología esotérica con conocimiento psicológico. La astrología humanística, que estamos hoy en un festival de astrología humanística, como concepto fue creado hacia esta época por un sujeto llamado Dane Rudyard, un astrólogo, que era místico, que era astrólogo, que era pintor, músico y practicante esotérico, tanto como que era discípulo de Alice Bailey. Y empezó a sintetizar la psicología con la astrología tradicional y el conocimiento esotérico. Y esa es una fuente que todavía estamos, de la cual nos estamos nutriendo. Así que ahí se produjo una gran revolución en la astrología, que en los 80 con Liz Green y la astrología junguiana y demás, se hizo más popular, digamos. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Bueno, con esto cerraríamos entonces, si no hay más preguntas, y mañana tendríamos esto mismo desarrollado en el tiempo de una vida personal, esto es, aplicado a la evolución de una persona en el tiempo. Como este cuadro que hoy fue explicado así plano, se va desarrollando en el tiempo respetando cierta métrica, cierto proceso, cierta lógica de ciclo. Y luego cerraríamos estas charlas de astrología con alguien que fue excluido hoy aquí, que es el más reciente cuerpo que todavía no está suficientemente incorporado por la comunidad astrológica, que es Quirón, que sin ser un planeta forma parte de este diseño y de un modo muy particular y significativo. ¿Listo? Bueno, muy bien, nos vemos mañana entonces.